Estar con vosotros lo que aparece en la página hasta el momento. Hemos estudiado los tres grandes indicadores macro. Comenzamos con el PIB cuando estábamos en el colegio y después añadí algunos aspectos del PIB, la inflación y próximamente iré sumando contenidos para estudiar el paro. Las tres grandes macromagnitudes o indicadores macro nos permiten estudiar el estado de la economía. Son tres herramientas para diagnosticar al paciente y una vez diagnosticado poder acertar con el tratamiento. Cada una de estas magnitudes tiene detrás muchas otras y tiene detrás muchas horas de trabajo. Nos ayudan además a reconocer los principales aspectos macroeconómicos de un país. Primero estudiamos el Producto Interior Bruto. Y pinchando en la fotografía podréis ver todo lo que hemos visto acerca del Producto Interior Bruto. Primero estudiamos la definición. El Producto Interior Bruto es el valor en euros de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un año. Después de haber visto la definición, siguiendo el libro, estudiamos las diferencias de los tres métodos que utiliza el Instituto Nacional de Estadística para calcular este dato del Producto Interior Bruto, que por cierto en el año 2019 ha sido de 1,2 billones de euros para la economía española. El método del gasto, por eso vemos a esta chica gastando aquí en las rebajas, el método del valor añadido, con el que estudiamos también lo que significaba el IVA, y el método de los ingresos. Recordar aquel juego que hicimos con el cuadro que nos vendíamos a 10 euros. Si pinchamos en cada una de estas tres fotografías, veremos en detalle cómo se calcula el PIB con cada uno de estos métodos y en resumen lo tenemos en este cuadro. Dan el mismo resultado sumando cosas distintas. Por ejemplo, el método del gasto suma consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas, y el del ingreso, salarios, alquileres, etc. Dos maneras de llegar al mismo dato. Tres maneras, por lo tanto, para calcular el PIB. Después, vimos la diferencia entre PIB nominal y PIB real. Si pinchamos en la fotografía, veremos estas diferencias y veremos la palabra deflactor. El deflactor permite eliminar el efecto de la inflación a la hora de calcular el Producto Interior Bruto. El PIB que hemos calculado por estos métodos es un PIB nominal, que se ve afectado por la inflación. Tenemos que llegar al PIB real, el que elimina ese efecto. ¿Por qué nos interesa eliminar el efecto? Porque si suponemos que una economía produce exactamente lo mismo durante 2 años, y si observamos que el PIB del segundo año es mayor, el motivo es que los precios han subido, no que el país ha sido más fuerte produciendo. Luego, si queremos reconocer que el país ha crecido de verdad, que su capacidad productiva ha aumentado, tenemos que eliminar el efecto de la inflación y eso se dice deflactar. Aquí teníamos un ejercicio tipo que nos ayudaba a este cálculo y además calculábamos la variación del PIB, que es un dato que nos interesa muchísimo. He comentado antes que el PIB en el año 2019 fue del 1,2 billones de euros y la variación del PIB con respecto al año anterior fue del 2, algo por ciento. Eso significa que la economía española en términos reales y no nominales ha crecido un 2 y pico por ciento. Después de haber estudiado estas diferencias, tiramos para atrás, aparecen las limitaciones del Producto Interior Bruto. Este niño pobre que nos mira desde la foto, si pinchamos en la foto, podemos ver que las principales limitaciones que tiene el PIB son estas 5 que aparecen aquí. La economía sumergida, que no están todas las actividades, las externalidades, la calidad de los bienes y servicios y sobre todo la distribución de la riqueza. Y es que el PIB no mide la distribución de la riqueza. Ni siquiera el PIB per cápita acierta a hacerlo. Por eso se crean otras magnitudes
que tratan de mostrar las desigualdades, ¿vale? Ahora sí, si pinchamos en cada una de estas fotografías, vamos a ver ejemplos y en detalle se va a explicar cada una de estas limitaciones del Producto Interior Bruto. Bien, así estudiamos el PIB. Es muy importante que toméis nota de lo que aparece en la página, que escuchéis los audios. Este es el material que tenemos para estudiar. A continuación estudiamos la segunda magnitud, la inflación. Bien, lo he ordenado ahora de la siguiente manera. Primero, ¿cómo se mide la inflación? Después, ¿por qué hay inflación? Tercero, ¿por qué es mala? Casi siempre algunos ganan, como hemos estudiado. Después, otros tipos de inflación y por último, lo mismo que con el PIB, ¿qué limitaciones tiene el IPC? Medición de la inflación. No podemos entender el concepto de inflación si no hemos estudiado cómo se calcula. Y para eso es fundamental comprender qué es esto de la cesta de la compra, 489 artículos. Después, cómo el Instituto Nacional de Estadística calcula el IPC, un índice en base a un año que está relacionado con el precio de la cesta del consumidor medio y en su variación, en la variación del IPC, con la misma fórmula de siempre, de nuevo menos viejo partido de viejo por 100, calculamos la tasa de inflación. Aquí tenemos en una tabla las distintas tasas de crecimiento del IPC desde el año 1995 y observamos que llevamos unos años poco inflacionistas en estos últimos años de aquí. ¿Vale? Una vez que hemos calculado cómo se mide la inflación, el siguiente paso va a ser ver por qué suben los precios, causas de la inflación. Tenemos una inflación de demanda y una inflación de costes o inflación de oferta. Pinchando en cada una de estas fotos vamos a poder estudiar, y así aparece en el libro, cada una de las explicaciones de la inflación. ¿Por qué suben los precios? Por ejemplo, ¿por qué la mejora de las expectativas en las familias puede animar a la gente a consumir más y ahorrar menos? Esto es lo que previsiblemente nos encontraremos a la salida de este confinamiento. La gente está deseosa de volver a disfrutar de la vida, de consumir, de disfrutar de ocio y entonces tirarán de la demanda. Por otro lado, las empresas harán lo posible por recuperar pérdidas. Es muy posible que nos encontremos en una situación inflacionista. No voy a profundizar, pero que conozcáis que pinchando en las distintas fotos podréis estudiar el porqué de la inflación. ¿Y qué consecuencias nos trae la inflación? Pinchamos en esta mujer y este hombre que persigue en el carrito que va subiendo. Bueno, pues las consecuencias de la inflación tienen que ver con el poder adquisitivo y con la incertidumbre. Pinchamos en sobre el poder adquisitivo y podemos ver que hay algunos colectivos que ganan y otros que pierden. La verdad que lo normal es que la gente pierda con la inflación. Los pensionistas, los asalariados, si no se les ajusta el salario, perderán con la inflación. Pero, curiosamente, hay grupos que ganan, a los que les viene bien. ¿Quiénes ganan? Pinchamos aquí en la foto. Los que ganan, los deudores, el Estado en ciertas ocasiones, sobre todo con la deuda pública, y las empresas que importan productos del extranjero. Aquí tenéis un ejemplo en el que una empresa que se dedica a importar cervezas de Bélgica, si los precios suben en España y se han mantenido constante en Bélgica, va a poder vender las cervezas más caras sin que la gente se mosquee y por lo tanto va a ganar con la inflación. Así que aquí hemos visto las consecuencias de la inflación. Después estudiamos otros tipos de inflación, el IPC armonizado y la inflación subyacente. Pincharíamos aquí y vemos que se calculan estos dos tipos de inflación con sus
peculiaridades para hacer comparativas en la Unión Europea o con el paso del tiempo. Y por último, este cálculo de inflación también tiene sus limitaciones, lo mismo que el PIB tiene sus limitaciones. Si pinchamos en la foto, veremos estas limitaciones. No es el dato del IPC exacto, porque, por ejemplo, no mide la calidad que hace que suban los precios o no tiene en cuenta los cambios en los precios de la economía sumergida o la cesta se va quedando antigua. Bueno, en el ejercicio que hicisteis ya tuvisteis que investigar sobre esto. Y por último, la última de las magnitudes que vamos a estudiar es el paro y que tiene mucha importancia con lo que estamos viviendo ahora. Por eso, a continuación de todo esto que estéis repasando conmigo, haréis un trabajo relacionado con el coronavirus y habrá que buscar estos índices de paro y las consecuencias. Bien, para que os hagáis una idea, yo lo he planteado de tal manera que primero vamos a ver cómo el INE calcula el paro. Después veremos qué tipos de paro son de los que hablan los medios de comunicación. Veremos las políticas de empleo más habituales y las que está utilizando el gobierno en estos días. Esta es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que viene de Izquierda Unida. Y por último, las medidas que se han tomado y que se seguirán tomando para remediar los efectos perjudiciales de la crisis del COVID-19. Voy acabando para que no sea un vídeo muy rollo. Si pinchamos aquí en medición del paro, lo he planteado de tal manera que primero recordemos con esta foto del libro de cuarto de la ESO, recordemos qué significa población total, población inactiva, población activa, parados, ocupados. Pinchamos en la foto y hay en detalle la explicación de cada uno de estos grupos, ¿vale? Estas son las dos principales tasas, las que todo el mundo comenta en los telediarios, la tasa de actividad y la tasa de paro. Ahora mismo en España tenemos un 14% de paro, pero esto está cambiando para peor por todos los efectos de esta crisis. Pero bueno, antes de la crisis era un 14% la tasa de paro, que quiere decir de cada 100 españoles en edad de trabajar y dispuestos a trabajar, 14 no encontraban trabajo. Más adelante vemos cómo se calculan estos datos de paro. El Instituto Nacional de Estadística realiza una encuesta llamada EPA, encuesta de población activa, va a las casas y llama por teléfono aquí a 60.000 familias en toda España para darnos datos. Si pincháis aquí podréis ver el resumen de todos los cálculos que ha hecho el INE, y también la Seguridad Social con sus afiliados nos da los datos, ¿vale? A partir de ahí, iréis viendo cómo van aumentando los contenidos en cuanto a tipos de paro, políticas de empleo y demás. Seguir estudiando todo esto y haréis también un pequeño ejercicio sobre el paro para pasar ya a un ejercicio en el que utilizaremos las 3 macromagnitudes estudiadas para analizar la situación de España y de algunas regiones, ¿vale?